Vale, hoy vamos a hablar de racismo institucional y bueno, para hablar de racismo institucional es necesario hablar de racismo estructural y Rioko, ¿puedes pasar diapo, por fin? Bueno, en esta diapositiva tenemos a la compañera Sandra Hoyos, que, entre muchas otras cosas, es integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón, que es un colectivo conformado por personas marrones indígenas y que nace como respuesta al racismo estructural de Argentina. Bueno, como bien señala Sandra en esta entrevista, el racismo estructural es estructural porque está presente en todas las dimensiones de nuestras vidas y esto tiene que ver de forma directa con el acceso desigual a los recursos de todo tipo. Hay algo que es bastante preocupante en el entendimiento de qué es el racismo y es que a menudo se entiende que el racismo es un acto concreto que se manifiesta en la calle por insultos, golpes, y existe la idea de que el racismo es una cuestión únicamente de carácter moral. Y esto es muy peligroso porque invisibiliza una dimensión fundamental del racismo que afecta directamente a las posibilidades y las vidas de las personas consideradas otras, la otredad de la que señalabais ayer, que hablábamos ayer, y que somos las personas no blancas. Entonces, se trata de entender el racismo como una forma de estructuración de nuestras sociedades. El racismo es sostenido y reproducido por medio de regulaciones y prácticas institucionales y no solo a nivel de interacciones sociales entre individuos. O sea, la ley de extranjería es uno de los bastiones del racismo estructural que, bueno, luego más adelante ahondaremos sobre ello. La parte así como más teórica de explicar un poco cuáles son las lógicas y realidades que sentimos que hacen del racismo una presión institucional y estructural. ¿Ah? Ahora, Vale. Bueno, pues aquí hay varios puntos y desde luego muchísimos más que se podrían haber puesto, pero hemos intentado hacer una selección que creemos que en materia de lo estructural es como de lo más importante. Primeramente, esta idea de que el Estado se enriquece de las violencias racistas y de las violencias del aparato migratorio. O sea, que no son cosas casuales, sino que existen para que el bienestar occidental pueda mantenerse sobre la miseria de las personas racializadas y las personas específicamente que habitan el sur global. Dentro de este enriquecimiento del Estado hay muchísimas lógicas que actúan. Podemos hablar primeramente del complejo industrial del Salvador Blanco y cómo se nos vende esta idea que está sostenida en el paternalismo de que las personas racializadas necesitan ser salvadas y que las personas que las van a salvar tienen que ser necesariamente personas blancas, como en estas imágenes que vemos abajo de Cruz Roja. La primera que tiene este tinte que todos habremos visto, esta publicidad que tiene un tinte así como cristiano y que de hecho es como una reproducción de una obra, y esta persona que asumimos que acaba de pasar un proceso migratorio marítimo está siendo salvada por una persona blanca, y luego la foto de al lado, que es una representación real de lo que está sucediendo en esa imagen publicitaria, el abrazo de Luna, se llamaba la persona, ¿no? Que fue muy famoso en redes sociales y que abrazó a este muchacho después de que cruzara una frontera. La cosa es que, por ejemplo, en el caso de esta persona de Cruz Roja, se hizo todo este apoyo en redes sociales a la persona, lo cual está bien, pero no hubo como ningún tipo de centro en qué pasó con este chico que acababa de pasar un proceso migratorio. Y de hecho, todo el tema era más gracias por abrazar, que está bien, ¿no? Pero no qué está pasando para que este chico acabe de pasar toda esta violencia y lo único que reciba sea un abrazo, que igual no es suficiente, y por qué se siguen reproduciendo las violencias que hacen que él tenga que emigrar así. También decir, importante, que después de esta imagen, esta persona fue deportada y no hubo ningún tipo de reconocimiento ni en estas redes sociales ni con todo el show que hubo con el tema de que la persona había sido deportada. O sea, como que este abrazo fue un símbolo que en realidad tampoco sirvió para nada, porque los abrazos no salvan personas. O sea, lo que está guay hacer es luchar contra políticas racistas que hacen que las personas tengan que emigrar de unas formas muy violentas. No pensar que
de repente el antirracismo es una cosa moral y que entra dentro de esta idea del complejo industrial del Salvador Blanco. Am, Después, por supuesto, la maquinaria extractivista, que la podemos ver con muchos territorios, pero igual un ejemplo claro es Senegal y como los barcos occidentales, bueno, y ahora también barcos chinos, si no me equivoco, están como robando todo el pescado del mar. Y esto obliga a que muchas personas, uy, a que muchas personas que se dedicaban a la pesca tengan que emigrar porque no tienen otra forma de subsistir, ¿no? Entonces, esta maquinaria extractivista hace que los territorios se vuelvan cada vez más inhabitables, al mismo tiempo que siguen promoviendo que las personas no puedan migrar. Por lo tanto, básicamente es como una maquinaria necropolítica que está pensada para asesinar a las personas. Después la idea de deshumanización e infantilización, que bueno, lo vemos igual en estas fotos, y la idea de la blanquitud en el centro, que está en ambas fotos, pero también en todo, con el complejo El Salvador Blanco, en todas estas campañas ONGistas que nos hablan de que tú por 2 euros puedes salvarle la vida a este niño. Tú, por yéndote de viaje a África, puedes hacer que este niño tenga una casa. O sea, como que al final sigue estando la blanquitud en el centro y sigue diciéndonos que las personas blancas, no haciendo acciones antirracistas, que eso sí que podría ser beneficioso, sino dando caridad, pueden ayudar a estas pobres personas racializadas. Em, Aquí obviamente la alternativa propuesta es una autonomía de las personas del sur global y una reparación por parte de Occidente, ¿no? Tanto reparación como un stop de estas violencias que continúan explotando a la gente dentro de sus propios territorios. En cualquier momento, si quieren intervenir, levanten la manita. Después nos parecía importante también incluir el racismo estructural en el campo laboral. En el contexto de España, bueno, y en general en Europa, está muy presente con esta explotación sistémica de personas migrantes en los campos, en la industria cárnica, en cosas que son de primera necesidad, ¿no? Que igual vimos mucho durante la pandemia, como las personas seguían trabajando en estas situaciones de explotación absoluta en los campos, etcétera, para que la gente que estaba pudiendo estar en su casa tuviera una comida, ¿no? También ha sido un caso muy sonado el tema de las jornaleras y la violencia sexual hacia jornaleras marroquíes y los derechos que no tienen, ¿no? Entonces, esto siento que es una forma de racismo estructural que marca mucho esta otredad de la que hablamos ayer, que separa a las personas nacionales y a las personas blancas específicamente que ven estas situaciones en silencio y no hacen nada ante esta violencia porque están demasiado lejos, ¿no? Porque aquí están ellas y aquí está la otredad y aunque esto sea esencial para que la sociedad se mantenga, o sea, la comida, la recogida en los campos, etcétera, aunque esto sea esencial, no hay una lucha activa, ¿no? Por mejorar los derechos de las personas que trabajan en este ámbito. Después, el tema de las trabajadoras del hogar también y toda la lucha que han hecho las trabajadoras del hogar por tener acceso a derechos básicos, como puede ser el paro. Eh, Tampoco podíamos dejar de nombrar pues las trabajadoras sexuales, migrantes y toda la lucha que hacen también para tener los mínimos derechos en el contexto de este país. Y después pensando en racismo estructural e intentando no caer en esta extranjerización del racismo, o sea, en este pensar que el racismo solo afecta a las personas migrantes, consideramos importante igual mencionar que hay un acceso muy sesgado al área laboral, ¿no? Que seguimos, como decía Jainaba, sin ver a ciertas personas, o sea, personas racializadas en ciertos cargos de poder o incluso que las personas pues por ejemplo, con ciertos nombres que pueden no sonar europeos, siguen teniendo como más complicaciones para acceder al campo laboral. Am, Después hablamos de normalización de políticas racistas y discriminatorias. Creo que esto es algo que está muy en el centro de la lucha antirracista, ¿no? La derogación de la ley de extranjería, el fin de la existencia de CIES, el fin en el contexto Canarias de los campamentos que tratan a las personas como si estuvieran básicamente en una prisión o siendo castigadas por haber migrado, cuando esto no es un delito, sino que es una falta administrativa y de ahí queríamos recalcar
cómo la ley de extranjería obliga a las personas a vivir en la clandestinidad durante años, pero sabiendo que están aquí y pudiendo contribuir económicamente al país con trabajos como los que decíamos antes en el campo o sea, en el campo o en los hogares, etcétera. También estas políticas racistas y discriminatorias se aplican en general a las personas racializadas, como por ejemplo con las paradas por perfil racial y la violencia policial y de cuerpos de seguridad del Estado en general. Y cómo las personas negras se sigue asumiendo que son personas criminales y por lo tanto deben ser paradas por la policía en situaciones donde personas blancas nunca lo serían, andando por la calle, en el metro, en la guagua, etc. Por último, creo, incluimos el campo de la educación, tanto el acceso como la representación. Hace poquito, Sos Racismo Madrid sacó este estudio sobre libros de texto de secundaria, donde comparaban cómo se representaba a las personas racializadas y cómo se comparaba a las personas blancas, y aparecían imágenes como esta, donde podemos ver a las infancias blancas haciendo actividades normales de la infancia, como leer un libro, jugar o estar con su familia. En cambio, las personas racializadas aparecen siempre en una situación de pobreza extrema, en una situación de necesidad extrema, en una situación que casi nos dice que estas personas no tienen derecho a la infancia, ¿no? Que no tienen derecho a ser vistas como niñas, porque no negamos que estas situaciones pasen, obviamente sí, pero también hay muchas personas racializadas que se sientan a leer un libro y deberían aparecer representadas en un libro de historia. Em, Aparte de esto, en este estudio no solo se hablaba de esta representación, ¿no? Sino de otro montón de cosas, como por ejemplo cómo se habla de África en los libros de texto. Y se habla como un monolítico, se habla como un lugar subdesarrollado, como un lugar que necesita ayuda exterior, etcétera, etcétera. Em, por otro lado, también ha habido muchos casos denunciados, creo que de los más famosos de esta campaña contra el bullying racista que hizo una mami blanca de una niña negra, por el caso de que esa persona llevaba siendo acosada en el colegio durante años y en el colegio no se había hecho ningún tipo de acto contra el racismo. Y es que muchísimos colegios en territorio español todavía no tienen un protocolo específico para actuar contra los casos de bullying racista, que esto además se hace aún más grave cuando no hay ningún tipo de representación de personas no blancas entre los puestos de poder, ni en la docencia, ni los directores de colegios, ni la administración, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos conecta de nuevo con las políticas racistas que nos hablan de quién tiene acceso a ciertas cosas, quién llega a la universidad, quién puede opositar, etcétera, etcétera. Am, Después, igual este caso que es como un vacío legal, el tema del velo y el hijab en los coles, y como muchas veces las alumnas musulmanas que usan hijab se ven obligadas o pues a quitárselo o a sufrir violencias en el centro, porque no es algo que esté legislativamente aceptado, sino que es como un vacío que suele depender del centro. Vale, pues. Entonces, habría muchísimas más cosas que podríamos decir, el acceso médico, incluso nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Que eso ya no es lo institucional, pero es algo que también tiene un efecto importante en la vida de las personas. Pero todo esto nos lleva como a sentir que sigue activa esta división de la que hablaba Fanon, un autor afro-martiniqués, sobre la zona del ser y la zona del no ser, ¿no? Y como nos decía que las personas que habitaban la zona del ser, o los que ellos llamaban los afortunados de la tierra, tenían ciertas cosas que las personas de la zona del no ser no tienen. Y esas cosas pasan por derechos humanos, es decir, no tener que migrar en una patera o saltar una valla, por tener unas lenguas valiosas y un conocimiento aceptado, es decir, que en el país donde nacen o en el país que habitan se hable con una lengua por la que se sientan representadas y que conozcan sus raíces. Una visibilidad, quién aparece en la televisión, quién no aparece, quién es médico, quién es profe, quién está siempre en el campo. Obviamente esto sin intentar como rebajar estos trabajos, sino diciendo que todos deberíamos tener acceso a oportunidades. Por supuesto, privilegio racial y también esta idea de paz y seguridad, ¿no? Como cuestionamos también aquí, pues
la seguridad a la que tienen acceso los cuerpos racializados. Por ejemplo, ¿qué hacemos las personas negras si necesitamos que alguien nos defienda? Seguramente no llamar a la policía, porque muchas veces en estos casos la violencia se exacerba contra nosotros, incluso si estamos en la parte del victimario. Entonces, en esta zona del no ser es como un no lugar, ¿no? Pienso en estas intervenciones que decían también, ¿no? De incluso de nuestra identidad, nuestra identidad como un no lugar. Esto se hablaba ayer también, las personas, por ejemplo, negras que hemos nacido en este contexto y que llevamos aquí toda la vida y que no vamos a ser nunca españoles, igual ni siquiera queremos eso, ¿no? Pero de repente vivimos como en un limbo. También como esta dependencia hacia los saberes blancos, hacia que las personas blancas te acepten, hacia que las instituciones te dejen hacer lo que necesites para tener acceso a una vida digna. Em, Fanon nos hablaba también de un complejo de inferioridad respecto al blanco, que igual esto es algo que es cuestionable, ¿no? Pero sí como afectan todos estos años de decirnos que no somos suficientes en la forma en que nos concebimos a nosotros mismos, nuestros conocimientos, nuestras formas de hacer, etcétera. Desde luego nos lleva como al abandono de nuestras propias cosmovisiones y a un brainwash, ¿no? Como a un lavado de cerebro en el que ya no sabemos muy bien ni qué habitamos ni qué somos, e incluso a normalizar la violencia, ¿no? Porque siento que también muchas veces en los antirracismos hay como esta, bueno, no en los antirracismos, sino por parte de las personas blancas, como una necesidad de que todas las personas racializadas tengan una conciencia política y que tengan una respuesta a qué hacer ante el racismo. O sea, como esto también es una forma de violencia. Es normalizar que las personas no hemos nacido en este sistema y que si sabemos cosas, las sabemos porque nos las ha dado la experiencia, cuando no es así, ¿no? O sea, si por ejemplo Lorena y yo estamos aquí, tiene que ver con un gran camino de buscar conocimiento sobre esto, no solo con que seamos personas negras. Bueno, Vale, en el chat se comentaba en cuanto a lo que has dicho de que no existe ningún protocolo de actuación en los centros educativos o en muchos de ellos. Inés, que es mamá, sí corroboraba, ¿no? Que no hay protocolo de actuación en caso de racismo en los centros educativos canarios, por tanto todo queda en una reunión con el tutor calmando a la víctima. bueno, yo creo que todas estas reflexiones sobre hacer son desde luego súper necesarias, ¿no? Como que desde luego el antirracismo no es algo pasivo, ni puede ser algo pasivo, ¿no? Y que igual, como decía el texto, también tiene que ver con la incomodidad y que hacer, y es hacer más allá de lo que, y puede ser ese hacer más allá de con lo que nos sentimos cómodos, o sea, de que podamos ser interpelados también, ¿no? Un poco como esa idea de que la incomodidad cambie de bando de vez en cuando. Eh, Vale, pues el antirracismo es un movimiento social y político protagonizado por las comunidades racializadas afectadas por el racismo. Desde el antirracismo lo que se pretende es denunciar que el racismo es estructural, esto que hablábamos, y central para la existencia de Occidente, para la permanencia, el mantenimiento de la supremacía blanca, y se lucha para lograr una sociedad más justa para las personas migrantes y racializadas. Entonces, aquí nos surgía plantear la pregunta, ¿es el antirracismo para todos? Por supuesto. ¿Y tienen las personas blancas responsabilidad directa a la hora de ejercer y practicar el antirracismo? Por supuesto. Entonces, la práctica del antirracismo pasa por el reconocimiento de los privilegios y el ponerlos al servicio de la justicia social y la reparación. Y para ahondar un poquito sobre esto y ver de qué maneras y pensar entre todos formas de hacer antirracismo, bueno, hemos pensado una serie de ejercicios, pero antes, si no me equivoco, creo que vamos a hablar de otro punto, Ryoko. sí. Vale, bueno, si alguien quiere añadir algo. No, ¿no? Vale, pues seguimos. Sí, o sea, como que pensamos el antirracismo de la mano con la decolonialidad, por supuesto, porque sentimos que igual es importante como darle una ideología, o sea, obviamente el antirracismo es político, ¿no? Pero dentro del antirracismo puede haber muchas formas de hacer, ¿no? Que algunas pueden pasar a lo mejor más por la visibilidad de ciertas comunidades, pueden pasar más por la representación, o igual no tanta conexión como con el territorio y sentimos que es importante pensar el antirracismo
con la decolonialidad de la mano, como con esta idea de que el proyecto civilizatorio, o sea, la idea de que la modernidad es la única forma posible, todo esto que hablábamos ayer, ¿no? De la ciencia, del desarrollo, de este largo etcétera, es algo que va de la mano con las lógicas racistas, ¿no? Y que las relaciones coloniales siguen presentes entre los nortes globales y los sures globales, entre las personas descendientes de los sures globales y las personas descendientes de los nortes globales. Eh, y desde aquí, pues queríamos igual traer como estas reivindicaciones de Fanon, ¿no? Que hablábamos antes de él, pero de la idea sobre todo de la distancia histórica y de pensar que la colonialidad, o sea, la colonialidad que explicábamos también ayer, que no es ya el colonialismo, sino las lógicas coloniales que siguen presentes en el mundo, que la colonialidad hace que las personas racializadas estén muy lejos históricamente de las personas blancas. Entonces, esta distancia histórica se vuelve casi insalvable cuando pensamos en la realidad actual, ¿no? Entonces, si no hacemos un esfuerzo por salvar esta distancia histórica, que puede tener que ver con muchos actos, como puede ser la reparación, el reconocimiento del privilegio, la lucha activa contra el racismo, etcétera, es importante es imposible que se den unas luchas donde estemos al mismo nivel. Después traíamos también esta imagen del Partido de la República en Francia, que nos parece como un ejemplo muy bueno de colonialidad en territorios del norte global, donde personas racializadas se unen y crean un partido político y también rompe con esta idea de que las personas racializadas siempre somos objeto, recepción de políticas públicas, de políticos que no tienen nada que ver con nosotros y se ponen en el centro y crean un partido que pone en el centro a la raza, ¿no? Y que rompe también con esta idea que tenemos siempre, que la clase es como lo más central, eh, y dicen, bueno, en un sistema supremacista blanco, la raza tiene que unirnos porque si no la clase no va a ser suficiente, ¿no? Y crean este partido donde las personas racializadas se vuelven agentes políticos que tienen voz sobre sus propias vidas. Consideramos que esto es una forma de colonialidad súper potente en el contexto occidental, sobre todo con todas estas ideas de usar a las personas racializadas como token en los espacios políticos, de tener una persona negra, una persona migrante, y que la persona básicamente haga lo mismo que quiere el partido que está conformado por personas blancas. Am, bueno, y dicho esto, si Vale. pasamos a la dinámica. Estás en tu entorno laboral, se dan comentarios de tinte racista, normalizado, por ejemplo, la gente comenta noticias sobre migración, habla de ir al chino, etcétera. Dado que es tu lugar de trabajo, te sientes intimidada ante la posibilidad de decir algo por las posibles repercusiones. Es un espacio donde hay una clara falta de inclusión racial. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué responsabilidad tienes? ¿De qué manera puedes ofrecer ideas? O sea, aquí incluimos esto igual de nuevo, como pensar en situaciones no que traigamos nosotros, sino que les hayan pasado, como lo que contó Azul, que coincidía con la que trajimos, pero puede haber muchas otras. Eh, ¿Quieren compartimos para cerrar un poquito pues cómo se han sentido, cómo se van, qué se llevan?